Buenas a todos otra vez, de nuevo en mi cocina preparando esas recetas que a ustedes tanto les intrigan, pero nunca se animan a probar. Esta semana vamos a estar remontándonos casi 100 años en el pasado para recrear una receta de la época de la Gran Depresión. Si ustedes se quedaron dormidos en la escuela en la clase de historia, les voy a hacer un resumen de lo que fue. La Gran Depresión fue un periodo de crisis mundial que, entre otras cosas, se inició en Estados Unidos en octubre de 1929, lo que se conoció como Martes Negro. Esta crisis se extendió rápidamente por todos los países del mundo por un periodo de 4 años donde prácticamente no existían las clases sociales. La capacidad de consumo disminuyó a nivel mundial, al punto en que la pobreza y el hambre estaban presentes en casi todos los hogares. La gente se tenía que rebuscar con lo poco que tenían para sobrevivir, reciclando sobras e inventando nuevos platos para poder consumir la cantidad necesaria de calorías y nutrientes. A partir de ahí es cuando aparecen las recetas de la Gran Depresión. Una de estas recetas fue el famoso pastel de agua. La gente no podía acceder a comprar frutas o otros ingredientes caros, así que se hacía este pastel tipo tarta con relleno de 4 ingredientes solamente: agua, harina, azúcar y manteca. Y como se habrán imaginado, eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Empezamos? Para hacer la masa vamos a usar 1,25 tazas de harina 4 ceros y 110 gramos de manteca fría. Si nunca tuviste problemas con la tapa de la procesadora es porque no tenés una procesadora. Vamos a empezar pulsando la harina con la manteca hasta que nos quede esta consistencia como una arena. Yo estoy usando una procesadora porque vago, pero si ustedes no tienen pueden usar 2 tenedores. Lo importante es que no toquen la manteca al principio porque se derrite y va a ser mucho más difícil de trabajar. Una vez que tenemos esto, le agregamos 1 cucharada de azúcar y de a poco le vamos a ir agregando agua fría hasta que se forme la masa. Agréguenselo muy de a poco, yo en total usé 1/4 de taza. Vamos a limpiar un poco el espacio de trabajo para parecer adultos responsables. Una vez que tenemos la consistencia de la masa, lo apretamos un poco con las manos y lo ponemos en un papel film. Y de ahí lo dejamos en la heladera unos 20-25 minutos. Una vez que lo sacan de la heladera, lo hagan lo mismo que yo, que lo dejé como 4 horas y después fue imposible trabajar y no lo pude estirar. Lo vamos a poner entre 2 hojas de papel manteca o papel encerado y lo vamos a empezar a estirar con un polvo de amasar. Más o menos para que quede del tamaño del molde que vamos a usar. Tiene que quedar unos 3 o 4 milímetros de espesor. Acá yo les recomiendo que lo vuelvan a meter en la heladera, porque yo quise despegarlo después de haberlo trabajado y fue bastante caótico. Una vez que tenemos la masa en el molde, vamos a emparejar un poco los bordes. Y si se animan, vamos a hacer una especie de repulgue para que parezca que sabemos lo que estamos haciendo. Hay que demostrar seguridad, profesionalismo. Ya tenemos la masa lista, así que vamos a empezar con el relleno. Primero tenemos que precalentar el horno a 350... Alexa, ¿cuántos son 350 grados Fahrenheit en Celsius? 350 grados Fahrenheit son aproximadamente 176.7 grados Celsius. Ponemos el horno a 176.7 grados Celsius. 180. Esta es la parte rara de la receta. Vamos a agregar 1,5 tazas de agua directamente en el molde. Por separado en un bol vamos a mezclar 1 taza de azúcar y 4 cucharadas de harina. Esto lo vamos a espolvorear sin mezclar directamente sobre el agua. Se ve horrible, raro, pero esperemos que la receta funcione. La parte más importante es agregar 5 cucharadas de manteca flotando sobre el agua. Vamos a ver por qué, no tengo ni idea. Y también la receta lleva esencia de vainilla que yo me olvidé y lo agregué todo al final. Una vez que esté listo, vamos a ponerlo en el horno por unos 25 o 30 minutos. El borde tiene que estar dorado y el centro todavía va a estar un poco líquido, pero no del todo. Una vez que estaba lista, la dejé enfriar por unas cuantas horas y después lo puse en la heladera toda la noche. Y esto es lo que tenemos. La verdad no se ve nada mal. Vamos a probarlo.
La verdad es un poco dulce, le pondría un poco menos de azúcar la próxima, pero está buenísima. O sea, teniendo en cuenta que esta gente no tenía para comer, básicamente, esto está perfecto. Creo que hasta ahora esta fue mi favorita. Incluso más que la ensalada de 7-Up. Pruébenla, que es una estupidez y está bárbara. Esto fue todo por hoy. Si tienen más recetas, acuérdense de dejármelas en los comentarios, así las pruebo. Y no se olviden de suscribirse y tocar la campanita para ver más videos míos. Nos vemos la próxima. Chao.